Bueno, buenas tardes, noches a todos. Vamos a arrancar este espacio de la Asociación Tercera Revelación con una elevación de pensamiento, una oración, para armonizarnos y disponernos y cortar con toda esa rutina, digamos, con todo ese ruido mental que a lo mejor traemos. Padre amoroso, nos disponemos en comunión de pensamiento para elevarnos hacia ti, con miras a obtener, sobre todo, aparte del conocimiento, las mejores armonías que nos sea posible a nuestra grosera existencia y a nuestro progreso moral, para que así, con fuerzas renovadas, podamos encarar el día a día, tomando las mejores decisiones, entendiendo que los que nos rodean son hermanos, y no buscar imponer nuestros deseos, nuestras pretensiones, que a lo mejor se basan en nuestro orgullo y nuestro egoísmo, y podamos ser fieles servidores a esta doctrina, que como sabemos, es una doctrina que propone un Dios de amor, soberanamente justo y bueno. Y así, unidos, damos inicio a esta actividad de nuestro hermoso centro espírita. Que así sea. Bueno, hola a todos. Ahí está, permítame 2 segundos que lo estoy viendo. ¿Cómo andás, Lu? Martín, que te veo ahí. Mario. El tema de hoy, denominado el poder, trata, digamos, voy a hacer tomo como base el texto, el ensayo que hace Kardec en Obras Póstumas, que se llama Las Aristocracias. Para arribar a ese texto, digamos que ya, digamos, son de las últimas obras póstumas, el rejunte, digamos, de los últimos papeles que había, que escribió el maestro Kardec encarnado, vamos a dar una introducción basándonos en el libro de los espíritus, para arribar bien y ver cuál sería la correlación y dónde encaja este ensayo dentro de lo que es la literatura del maestro Kardec, la literatura espírita. Bueno, en primera instancia vamos a proponer una pequeña definición sacada de la RAE para ver qué es el poder, que dice, tener expedita la facultad o potencia de hacer algo. Esto sí, ¿cómo se puede resumir? En que entre lo que yo quiero y mis posibilidades no hay obstáculos. O sea, yo voy, consigo algo y punto. No hay nada que se interponga. Bueno, esta definición es exactamente la que no vamos a ver en esta charla, porque le vamos a dar otra acepción a lo que vamos a ver, pero para que sepan de qué vamos a hablar viene toda esta primera parte. Esto voy a tratar de explicar, resumir, digamos, cómo es que se plantea esta cosa de poder, cómo que se presenta. Nosotros sabemos que Dios es soberanamente, digamos, justo y bueno, pero uno de los atributos de Dios es que es todopoderoso. Entonces, sabemos que Dios dispone de leyes naturales. Es decir, si nosotros vamos, digamos en particular, al primer capítulo del libro tercero, ley divina o natural, se equipara lo divino, que sería proveniente de Dios, con lo natural. O sea, Kardec iguala dichos términos, entendiendo que lo que proviene de Dios es lo natural, que es en la cual hay leyes físicas. Dentro de las leyes naturales están las leyes físicas y las leyes morales. Las leyes físicas son a lo que compete a la materia, y las leyes morales tienen que ver con lo propio del espíritu, ¿no? Hay leyes que rigen y que explican el funcionamiento de toda la materia que hay en el universo, y ellas son las leyes físicas.
Y hay leyes que explican todo lo que hace a nuestro universo, digamos, nuestro mundo íntimo de cada uno de nosotros, que haya su explicación en lo que se llaman las leyes morales, que son lo que Kardec explica en los diversos capítulos de las leyes morales, el libro tercero del libro de los espíritus. Todo eso conforma a lo natural, como vemos en el gráfico, en esta parte. Y las que creamos nosotros, y pongo hombre así bien chiquito para que recordemos dónde es que iniciamos y que damos origen a no, si somos nosotros, con todas nuestras imperfecciones que podemos tener, y vemos, Kardec nos dice, y vemos en la realidad que hacemos leyes conforme a lo que nos permite nuestro progreso mental y nuestro progreso moral. Entonces tenemos las leyes humanas, que claramente no se parecen a las leyes naturales, porque si se parecieran no tendría sentido que existan leyes humanas. Pero bueno, existen leyes humanas acorde, y así en los diversos mundos, que nosotros creemos que la pluralidad de mundos habitados, entonces que hay otros mundos, no somos los únicos que estamos acá en el universo, no sabemos qué forma tienen, pero sabemos que hay vida en otros mundos, porque hay espíritus de todos los órdenes, con distintos progresos espirituales. En todo estos casos serían las leyes humanas, la expresión, que es el ordenamiento que nos rige. Y entonces tenemos leyes formales, que son las leyes escritas, y las leyes materiales, que son, bueno, las que no están escritas, pero que hacen a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, leyes materiales, se dice que yo no debo matar, ¿no? Hay una ley en el Código Penal, y en el caso de Argentina, que se no debo matar. O se sancionará el asesinato con tal pena. Las leyes, sin embargo, materiales, no dicen que yo me tengo, y hay leyes, por ejemplo, que yo me levanto toda la mañana y me tomo un café. No hay una ley que diga eso, sin embargo, yo lo hago, ¿no? Y eso hace, entre las leyes humanas, dan lo que nosotros llamamos la normalidad. La normalidad es, por ejemplo, que sea normal que nos levantemos a la mañana a trabajar, digamos. En fin, lo que damos nosotros, que interiorizamos de alguna manera, y para nosotros es lo cotidiano, lo normal, que muchas veces se confunde con lo natural, que es otra cosa distinta, y quiero que lo diferencien bien. Lo natural tiene que ver con la ley de Dios, y lo normal tiene que ver con la ley del hombre. De ahí, vamos a explicar, voy a tratar de, digamos, simplificar un poco cómo es esto, cómo funciona realmente el poder en lo que hace acá a, digamos, el planeta Tierra. Básicamente nos manejamos a través de instituciones, como son la sexualidad, la religión, la familia, el Estado, el trabajo, el derecho, y podríamos decir algunos más, que funcionan en base a dispositivos. Dispositivos, como algo que está dispuesto, es una serie de ordenamientos que a lo mejor no tiene una correlación directa en lo que serían las leyes formales, pero que nosotros las practicamos, ¿no? Por ejemplo, la monogamia, no está escrito en ningún lado que debemos, que las parejas se hacen de a dos. Y bueno, esto es algo que, como vemos, con el avance moral, dice Kardec, con el progreso de la humanidad, vamos cambiando estas instituciones, porque van representando los valores de la sociedad que las conforma, ¿no? Entonces, si alguien quiere pararme, digamos, si alguien quiere preguntar algo, quiere hacer algún aporte, siéntanse libre, pueden escribir por chat, si quieren pueden pedir la palabra, desbloquean el micrófono y hablan, y vamos viendo. La idea es que no, digamos, que no hablemos todo al mismo tiempo, pero si alguien quiere hacer algún aporte, alguna idea, por favor, siéntase libre. Entonces, volviendo al tema, digamos, tenemos dispositivos como puede ser la monogamia, la heterosexualidad, la virginidad, con esta cosa que vemos algunos dispositivos que conjugan, digamos, varias instituciones. La religión, bueno, o sea, todo el culto de los ritos, digamos, lo de los sacramentos, que tenés que bautizarte, después hacer la comunión, de todo eso. Y los ritos de otro, no solo catolicismo, todas las religiones, ¿no? O la muerte, toda la idea que hay detrás de la muerte, que la vida se acaba la muerte, el juicio final, de viene el cielo, el infierno, todos esos modelos, digamos, que están introducidos en nuestra conciencia, digamos, en nuestro pensamiento, y sobre todo, bueno, también otro usado la culpa, ¿no? Por propia culpa, digamos, que nosotros, Jesucristo murió por nuestra culpa, y en más, digamos. Son todas formas en que se expresa el poder, ¿no? Es como que hay una idea que está por detrás de todo eso
que nosotros ya tomamos como normales, ¿no? Lógicamente no, digamos, y Kardec lo dice, no todas las naciones progresan al mismo tiempo, ¿no? Cada nación, por decir, por dar una idea de, como podemos decir, cada pueblo tiene su propio avance y tiene sus normas que, digamos, están en concordancia con ese avance. Bueno, respecto a la familia, el matrimonio. Y también tiene una religión, digamos, como acá sería el papá, mamá y dos hijos, la familia ideal. Allá, digamos, en el árabe puede ser un hombre con tantas mujeres y a todas las mujeres le tiene que dar lo mismo, y así en las diversas culturas. El Estado, nosotros adoptamos la democracia. Esto no se trata, claro, de decir qué es mejor o peor. Se trata, es una, digamos, una observación sobre el estado actual de las cosas y de algunos dispositivos que se usan. No, no digo ni que sea malo ni que sea bueno, pero tomo Kardec y digo que es acorde a nuestro progreso, que es distinto a decir que es más evolucionado, menos evolucionado, o decir que es bueno o malo, ¿no? Hay contrato social según el cual todos resignamos parte de nuestras libertades para darle al Estado lo que es el monopolio de la fuerza, que es, bueno, que el Poder Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, que van, y el Judicial tiene el monopolio de la justicia, como podemos ver acá, vemos que el Legislativo tiene el monopolio de hacer las leyes, y el Ejecutivo tiene el monopolio de ejercer las leyes y el orden social y una serie de factores, de atributos, ¿no? Ahí el trabajo. Bueno, la escuela, ¿por qué la escuela tiene que ser así como es? Chicos que van, todos se sientan en la misma aula según el tipo de edad, o tienen más o menos la misma edad, puede ser que un año más, un año menos, que van, se sientan en banco y un profe enfrente con un pizarrón, y son sobre todo la palabra alumnos. A fuera desposeído de alumnos luz, o sea que vos nacés sin luz y te van dando luz en la escuela, que es primaria, secundaria. Cultura de trabajo, esa cosa, digamos, que vos, que te inculcan seguramente una generación anterior, ahora no está tan presente la cultura del trabajo, pero qué sé yo, a mi viejo que el padre le decía, usted tiene que estudiar para que en el futuro tenga para comer y pueda tener una familia, todo eso que vivís trabajando como burro para hacerte la casa, y bueno, el sistema previsional, que por qué una cosa de que unos tienen que trabajar, que son la gente que está, digamos, por decir en términos económicos, en edad económicamente activa, tiene que producir para que otros vivan, que son los hijos, los que están estudiando, y los adultos más grandes. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué yo, si llego a una determinada edad, me tengo que jubilar? ¿Por qué cuando soy niño no puedo trabajar, lógicamente acorde, ¿no? Se trata, repito, observaciones, no estoy hablando no estoy juzgando. De ahí, derecho, el monopolio de justicia. ¿Por qué que los jueces detentan toda la justicia y son los encargados de interpretar la ley? Y así es como después surgieron los juicios por jurado, en el cual, si bien el juez es el que detenta, el que analiza la ley, la justicia está otorgada a personas comunes, ¿no? Como el juicio por jurado, de estilo las películas yankee, donde hay 10, 15 tipos sentados y ves el abogado que va y trata de convencerlo, y después se juntarán digamos, la gente, digamos, se reunirá la gente y tomará una decisión de a ver si lo condenan o lo absuelven. Bueno, acá Mario me dice, las nuevas teorías de educación hablan de estudiante y no más de alumno. ¿Ves? Bueno, eso estamos hablando de que hay una evolución, lógicamente, tanto, digamos, hay una evolución, ahí entiendo, en las palabras, en el lenguaje, como ya no hablar de alumnos, sino de estudiantes, y también en otras estructuras que a lo mejor están un poco más duras. Y bueno, y esto del sistema de reparación implica, bueno, que siempre las leyes del hombre buscan reparar donde ya se hizo un daño. La lógica es esa, de volver comúnmente a un estado anterior a que se produjera el daño. Bueno, como ven acá hay un cuadro donde, si ven, explica el sistema, y fíjense que la resistencia a ese sistema está dentro del sistema. ¿Por qué? Esto es para situarnos nosotros como espíritas. ¿Dónde nos situamos? Porque sabemos que las que valen, digamos, las que tenemos que tratar, a las que tenemos que aspirar son a cumplir las leyes de Dios. Si uno cumple las leyes de Dios, puede estar tranquilo que si incumple las leyes humanas,
del otro lado se le va a recompensar. Entonces, no seamos la resistencia que sea funcional a este sistema. No, si yo, por ejemplo, diga, nosotros espíritas tenemos que ir y tomar las armas para quitarnos del... No, no funciona así, sería una locura. ¿Cómo podría estar hablando de moralidad si tomar esos medios? Lógicamente, ¿cuál es nuestro medio y el consuelo? El despertar conciencias, habla Kardec. Esa es nuestra función. Es tratar de que la gente entienda, salga de ese materialismo y entienda que la vida continúa y cómo funciona, cómo es esa vida que continúa, cuáles son las repercusiones en base a los testimonios, infinitos testimonios que hay, y que los espíritus existen, no son otros que los seres que habitaron este planeta con anterioridad. Perdón que me emocione, estos temas me ponen un poco vehemente. Bueno, y ahora sí, tomemos esto que dice Kardec, que me parece fantástico, que hay una reflexión que está a continuación de la pregunta 789, que dice que la humanidad va progresando por medio de los individuos, que poco a poco mejoran y se ilustran, o sea, que adquieren conocimiento, que se iluminan, ¿no? Entonces, cuando estos se conviertan en mayoría, tomarán la delantera, falta el acento en nada, tomarán la delantera y arrastrarán a los demás. Esto está muy de la mano con lo que hablamos hace 2 sábados, mi viejo, con los tiempos han llegado, ¿no? Es esto de que hablábamos, de que si hay más malos que buenos, digamos. Y no es que a lo mejor es que los malos se hacen notar más, y que los buenos, los buenos que son realmente buenos no andan haciendo ostentación de las cosas buenas que hacen. Hacen la calidad anónima, eso es lo que dice Kardec. Entonces, nos ubiquemos, ley de sociedad. ¿En cuáles signos se puede reconocer a una civilización completa? Civilización completa en el sentido de una civilización que sea realmente civilizada, digamos, una civilización avanzada, digamos, justa, digamos, de igualdad, de libertad. Y no dice, las reconoceréis porque lleguen a la Luna, las reconoceréis porque vivan en Marte, las reconoceréis por los avances científicos que puedan tener. No, dice, las reconoceréis por su desarrollo moral, dándole la integridad moral, como decía antes Poppy, la autoridad moral es la que te da la civilidad, digamos. Hay una diferencia entre lo que es polis y lo que es civis. Polis tiene que ver más con una ciudad que es autónoma en sí misma, ¿no? Es las polis griegas de la antigüedad. En cambio, civis tiene que ver más con lo que hacían los romanos, que los romanos cuando conquistaban no te desposeían de tus creencias ni de tus leyes, sino que además de la cultura, no te desposeían de tu cultura, sino que además de la cultura que tenías, te metían la romana. Entonces, tiene que ver con una cosa más íntegra y acoplada, no con una autonomía en la cual hay uno que entra en un sistema y que encaja y hay otro que se queda fuera, ¿no? Entonces, siguiente pregunta que nos da el contexto para entender el texto de Kardec que a continuación vamos a analizar. Es, ¿cuál es la causa de la inestabilidad de las leyes humanas? Y dice Kardec, en las épocas de barbarie, dicen los espíritus, ¿no? En las épocas de barbarie, los que dictaban las leyes eran los más fuertes, y las hacían para ellos. Fue necesario modificarlas a medida que los hombres comprendían mejor la justicia, es decir, la justicia es decir, las leyes de Dios. Las leyes son más estables cuando se identifican con la ley natural. Entonces, eso nos da a entender de que primero hay un avance y que ese avance es hacia las leyes de Dios. Y las lógicas de poder que se instauran son cada vez más justas. Es un pequeño chiste nomás. Porque ¿qué es lo que, después te lo voy a explicar después, pero le adelanto que las lógicas de poder se amoldan, digamos, a los sistemas.
no en sí el sistema, sino lo que no se ve, digamos. ¿Por qué? Porque el poder actúa normalizando el verdadero poder, y entonces el poder se da donde no lo vemos, es más fuerte. ¿Por qué? Porque un pueblo sometido que da una cosa, digamos, por hecha, como por ejemplo, de que hay gente que se tiene que morir de hambre, y hay otros que están produciendo, y hay otros para los cuales producen, que son los que dueños del capital, que son los que se enriquecen con el producto del trabajo de otros, un poco marxista, pero es esto. Y todo eso, digamos, lo damos por hecho, que nos tenemos que levantar todas las mañanas e ir y trabajar para otro, a lo mejor, cuando no necesariamente podría ser así. O tenemos que trabajar para otro que no necesariamente es nuestro jefe, sino que puede ser el Estado, que nos saca lo que ganamos, parte de lo que ganamos en impuestos. Hasta acá, todo se entendió por lo que veo, porque hasta ahora Mario nomás Mario y Vero me imagino que me habló. Hasta ahora se ve que se entendió todo. Estamos con expertos en el análisis de la realidad actual. Yo no creo que le haya pegado en todo, ¿eh? La gran parte de todo esto son análisis personales, digamos, en los que traté de describir de alguna manera cómo funciona, cómo es esta lógica del poder. Sin embargo, yo acepto que con mis limitaciones me puedo haber equivocado. Si alguien tiene algo para decir, por favor, si algún aporte, digamos, alguna duda, que me diga, no, digo, che, no es así, como hizo Mario, no hay ningún problema. Es importante que entiendan que todo esto sirvió para llegar a este texto de Kardec, ¿no? Porque tenemos que analizar que, digamos, la evolución del pensamiento de Kardec, esto lo escribió al último, pero sin embargo, hay cuestiones estructurales en el libro de Kardec que hacen al pensamiento, digamos, los principios espíritas, por decirlo de alguna manera. Entonces, continúo, ya que nadie quiere decir nada. Arranca el texto así. El texto se estructura de la siguiente manera. Kardec hace un análisis histórico, espero que le guste un poco la historia, está bueno esta parte de Kardec, hace un análisis histórico con distintos, digamos, una explicación de cómo se fue moviendo el poder a lo largo de la historia hasta llegar a él, ¿no? Hasta el momento que vio Kardec, segunda parte del siglo XIX. Y el profesor, como le encantaba clasificar todo, porque era profesor, era pedagogo, hizo también trazó una evolución en base a clasificaciones históricas, digamos. Entonces, él dice, bueno, en los orígenes de los tiempos, cuando empezó a habitar el hombre de tierra, estaban lo que se denominan los patriarcas, que son desde el inicio de los tiempos de Kardec se necesitó una autoridad. Alguien que fuera jefe, digamos, para ordenar los grupos sociales, ¿no? Que al inicio, como sabemos, eran grupos pequeños, de pequeñas tribus nómadas que se movían de un lugar para otro, y que, decía Kardec, que siempre fue necesario jefes que, digamos, dirijan, porque había gente que necesitaba ser dirigida, claramente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre se necesita, de alguna manera, que en los grupos se limiten, se restrinjan las pasiones, dice Kardec. Es necesario que se repriman las pasiones, y para eso se tiene que establecer una autoridad, un jefe. Bueno, en las tribus, digamos, en los pequeños conglomerados, digamos, de gente, en los inicios de los tiempos, eran los patriarcas, que eran, bueno, los jefes de familia, los mayores, los ancianos. Y como vemos en estas etapas, como se agrega Kardec, siempre hay alguien que ejerce una autoridad y un principio en el cual se basa su autoridad. En este caso, en el caso de los patriarcas, era la experiencia, porque pensemos que en esa época vivían mucho menos de lo que vivimos ahora. Entonces los más ancianos tenían más experiencia sobre los problemas que podían tener, cómo enfrentarse a esos problemas, y entonces se valoraba mucho la experiencia. Después, dice Kardec, cuando empezó a poblarse más la tierra, ya empezaron a haber, dice querellas, pero empezaron a haber, digamos, luchas por los recursos de la tierra entre pueblos vecinos, que dieron lugar a combate, y
para conducir, digamos, para ordenar esos procesos, digamos, se necesitó, para ganarle, digamos, al otro, porque yo tenía que ir y pelear por la tierra, tenía, o por los recursos, o por los animales, necesitaba de fuerza bruta. Y es por eso que el principio, y por eso le puse ahí arriba, la aristocracia de la fuerza bruta. ¿Qué pueblos sobrevivían? Y los que eran más fuertes. Y entonces en esto de hombre dice, más que apelar a los mayores, se apeló a hombres fuertes, vigorosos e inteligentes, y entonces surgieron los jefes militares. Y eso era lo que comandaban y establecían el orden. Lógicamente, como ya van a ver, Kardec dice que el principio en el cual se sustenta el ordenamiento del momento en el que vivimos, o sea, en los diversos momentos, digamos, en esta evolución, en distintos momentos de la población, de la raza humana, el principio que rige y que sustenta esos distintos ordenamientos que ahora vamos a ver, se basaba en una cuestión de supervivencia siempre. Era necesario para el progreso, para subsistir. Pero como vemos, y acá donde dice Kardec que es providencial, lógicamente, ¿por qué? Porque esto está todo fríamente calculado, digamos, está todo hilado de tal manera que favorece el progreso. En este momento, bueno, se necesitó de fuerza para sobrevivir, y entonces surgieron estos jefes militares. Anteriormente se necesitaba de la experiencia, y por eso estaban los patriarcas. Como vemos, después... Sí, ¿quién alguien habló? ¿No? Bueno, sigo. Como posteriormente evolucionó, y como vemos, se empezó a, más allá de la fuerza, como vemos siempre se escalonan los procesos, o sea, siempre se necesitó de fuerza bruta, ¿no? Sin embargo, vemos que se empieza a complejizar y se empieza a sofisticar estas lógicas de poder, estos ordenamientos. Y como la fuerza bruta ya no bastaba, ¿por qué? Porque si bien vos podías tener un ejército que respondiera a los jefes militares, la gente que empezó a gobernar, sobre la cual gobernaba ese jefe militar, fue cada vez más. Y vos tenías un soldado cada 20 personas normales que en ese momento eran campesinos, ¿no? Estamos hablando de, digamos, antes de la Edad Media, ¿no? Entonces, como cada vez los sometidos eran más, se empezó a apelar a modos más sofisticados de poder. En este caso, digamos, el jefe militar está pasándole la pelota, digamos, mediante la herencia, el nacimiento, a sus hijos. Y tenían todo lo que respetaban ese jefe militar, después respetaban al hijo, ¿no? Entonces, todo eso se fue perdiendo, se fue deteriorando. ¿Por qué? Porque no había una lógica por detrás de por qué si el padre era fuerte y peleaba, yo le tengo que responder a este que a lo mejor no es tan fuerte como él. Entonces se empezó a sofisticar la cosa y empezaron a sacar leyes, los monarcas, digamos, en ese momento el sistema feudal empezó a sacar leyes que le daban autoridad a ellos. Cuando no fueron suficientes las leyes, apelaron a la religión y dijeron, los monarcas estaban sustentados por el poder de Dios. Lógicamente, ahí es donde vino en nuestra parte del mundo la iglesia para dar legitimidad. Y entonces el principio que sustenta la transferencia hereditaria del poder era la legalidad, que en este caso venía por las leyes humanas y supuestamente por las leyes de Dios. Entonces, eso hacía, como dice Kardec, el derecho divino le otorgaba el prestigio necesario para volverlos respetables e inviolables a dichos reyes. Los que están acá en la foto son unos que le dieron plata a un tal Cristóbal Colón para que descubriera América, y un par de buenos hombres ahí en barcos que vinieron a América. Son Isabel y Fernando la Católica. Isabel la Católica fue la que le dio los 3 barquitos a Cristóbal. Y bueno, entonces como cada vez vemos, la mecánica de poder cada vez se va sofisticando más. Y vamos al siguiente. ¿Qué pasó? Al ser tantos los sometidos, lo mismo se empezó a requebrajar, como vemos, el proceso histórico que se llama la secularización del poder político y la religión. Entonces ya ese derecho divino ya no bastaba, y
como veremos acá el proceso, digamos, yo puse esto, unité, disculpen mi francés, pero es liberté, egalité y fraternité, o la muerte, dice ahí. Son las bases, y este era un póster, digamos, una propaganda de la Revolución Francesa. Y entonces, ¿qué fue lo que empezaron a pedir las masas, las multitudes, las masas, dice Kardec, en términos, baja ahí la traducción. Empezaron a pedir la igualdad ante la ley. Como vemos acá, la clase sometida vio las cosas con más claridad. Porque, ¿qué pasaba? Si bien los monarcas tenían el poder divino, ellos sometían y se enriquecían ellos solos, ¿no? Como vemos en la historia nos dice, nos dice la historia, que se enriquecían a ellos mismos y tenían pueblo pobre y ellos muy ricos. Entonces, ¿qué pasaba? La gente, dice Kardec, se lo tuvo que empezar a rebuscar para vivir y se tuvo que ilustrar en determinados temas. Y fue así como que empezó a surgir el progreso intelectual, digamos. Entonces, como la gente ya pasaron, digamos, de ser brutos que necesitaban luchar a la fuerza, y la mayoría de la gente empezó a ser gente que vivía del comercio y del campo, se empezó a ver que ese derecho divino, ¿por qué estamos cumpliendo esto? Y empezó, así como se fue dando la separación entre el poder político al mismo tiempo y la religión, y cuando mucha gente se dio cuenta que eran más los sometidos que los que ordenaban, se empezó a decir, che, seamos todos iguales y basta de esto, de que la religión pone el rey y de que el rey por tener soldados o tener un linaje real puede someternos a nosotros, y se empezó a emparejar a la cosa. Y entonces, ¿cuál fue el nuevo principio que sustentaba el poder? Y el dinero. Los burgueses en un inicio, y empezamos a decir que los que tenían el poder era el dinero. ¿Por qué? Y dice Kardec, se erigió entonces un nuevo orden, el del dinero, porque con dinero se dispone de los hombres y de las cosas. Siempre fíjense que se requiere la fuerza bruta, lamentablemente. ¿Por qué? Porque con dinero compra los hombres en su momento, pensemos, ¿no? Estos renacimientos ahí cuando estaban haciendo, después de 1700, ahí que viene el apogeo de la ciencia, ¿no? De los clásicos. Y vemos que empezamos a tener el dinero como principio que sustenta el poder. El que tiene dinero tiene poder. Así, nada de realeza, nada de religión. Ciencia. Y entonces, si bien tenemos que el dinero es el que mueve mueve las cosas, el que tiene el dinero tiene la papa, esto podemos decir 1818 de marzo, mi nacimiento, con Wall Street. No, muchos antes, diríamos, porque si vos tenés los Yankees, bien ahora son, si querés el dinero, tienen el dinero. Esto empezó, yo le estoy hablando, en 1602, en Amsterdam fue la primera bolsa de valores. Y antes, le diría yo, 1307 los Medici ponen el primer banco. Y en 1400 que surgió la contabilidad con Pachori. O sea que imagínense que el movimiento del dinero empieza mucho antes que lo que caiga la secularización. O sea que los procesos históricos son más como olas, y Kardec son más como olas que antes que termine una arranca la otra, y no esta división, digamos, que es solamente a fines pedagógicos, ¿no? Es como que los procesos son realmente complejos, y no es que podemos poner que la Edad Media se acabó cuando Colón descubrió América y entonces terminó la aristocracia anterior del nacimiento y arrancó la aristocracia del dinero. No, son procesos complejos en que lo que hay más bien son transiciones, como se plantea ahora, ¿no? También hay transiciones. Entonces, ¿qué es lo que se viene? ¿En qué acabamos? Antes acá, digamos, tenemos el dinero, ¿no? El dinero, ¿qué? ¿Cuál es la regla? Vos para tener dinero, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que ser? Inteligente, tenés que, digamos, inteligente en el sentido de saber de negocios o saber mucho de una ciencia, y lo que fue tomando, y por eso que fue tomando poder la ciencia, ¿no? La ciencia que sustentaba y que permitía producir más dinero, dinero que produce dinero, ¿no? Conocimiento que produce dinero. Entonces, dice Kardec, ¿en qué redondeamos? ¿Cómo que superamos esta? No me bosteces, papi, que yo estoy hablando, estoy todo emocionado y vos me bostezás. Está bien que es historia, papi, pero trato de hacerlo lo más dinámico que puedo.
Y, Gracias por tu indulgencia, hijo. y no los aburro más y llegamos a cuál es, yo termino la parte histórica. Ahora vamos con la, digamos, ¿y cómo resolvemos esto? Si no es el dinero, si no es el conocimiento, ¿qué tiene que ser? Y dice Kardec, no, sí es el conocimiento, pero no es el conocimiento solo, es el conocimiento y lo moral. El principio tiene que pasar de ser de el más inteligente, el más sabio, el que más sabe, el más experto en determinada materia. No, tiene que ser el que sea más justo, sería. Digamos, el principio pasa a ser la moralidad. Y la aristocracia esta se llama intelecto moral, llama Kardec. Que es que los líderes no van a ser los que más saben, no van a ser solamente gente que sea buena, sino que conjugan las dos cosas. Los líderes del mañana son gente que son, yo puse acá los de la foto, les explico, el de la izquierda que van a ver en su pantalla es Jeff Bezos, es uno digamos, uno de los tipos más ricos del mundo, que maneja la bolsa de valores y todos quieren comprar las mismas acciones que compra él, y es un genio en eso, ¿no? Y, digamos, como parte de la inteligencia para la materialidad, digamos, para dominar y economizar, digamos, administrar los bienes materiales. Y por el otro lado lo tenemos a Gandhi. ¿Por qué lo puse a Gandhi? No porque sí, porque puede haber puesto mucha más gente que realmente representa como la ética, digamos, la moral. Lo puse a Gandhi porque Gandhi, ¿saben qué profesión tenía Gandhi? A ver si alguien se la juega, alguien que sepa qué era Gandhi, si estudió una profesión o no, en el chat. Abogado. Ganaste. ¿Lo buscaste en Wikipedia o lo sabía? Gandhi era abogado, no era vos lo veías así flaquito, así, no, el tipo era, en ese momento la India estaba, como sabemos, estaba dominada por los ingleses, y el tipo se fue a estudiar a Inglaterra y después trabajó en Sudáfrica. O sea, era un tipo formado, no era uno que no había terminado el secundario, por decirlo de alguna manera. Era un tipo formado, aparte, vio la película, claro, dice Pepe que no vio la película. Claro, entonces el tipo era inteligente, era un tipo formado y que además, lógicamente, si pudo llevar a cabo una revolución sin una sola arma, logrando que la gente admita su liderazgo sin fuerza, sin una fuerza física, una fuerza bruta, digamos, por detrás, sino con, digamos, con sus palabras, con sus ideales, logró convencer a la gente. Entonces necesitamos un tipo que hoy sea como el Gandhi de su momento. Gandhi era abogado y veló por los derechos humanos, por, en ese caso la esclavitud y la libertad. Entonces, necesitamos ahora un tipo que conjugue las dos cosas, que sepa tanto. Hay que traerlo para la Argentina. Y miren, ¿saben qué? ¿Cuál es lo que yo me di cuenta? Que los dos son pelados. Entonces, lógicamente, capaz que sea pelado también, no sé, ese es mi análisis. Los pelados van a dominar la Tierra. Entonces, vamos a ver, ¿qué dice Kardec respecto de hay que pelarse? Entonces dice, bueno, los monjes, digamos, son pelados. Entonces dice, ¿qué es lo que dice Kardec? Bueno, vamos a tienen las dos cosas los tipos, tienen cerebro y tienen corazón, se conjugan ambas facultades, tienen ambos atributos. Entonces, dice, la unión, así pues, la unión de esas dos facultades, la inteligencia y la moralidad, es necesaria para generar una preponderancia legítima, a la que las masas se someterán ciegamente, dice. O sea que, ¿por qué? ¿De dónde viene esto de ciegamente? Porque después vamos a ver que cómo tenemos que trabajar nosotros como espíritas. Dice, fe y razón. Vos vas a creer cuando entiendas en qué crees. Entonces, ¿cómo tenemos que ver esto? Porque si no sería contradictorio. Kardec dice que si tuviéramos un pueblo en el cual, a ver que lo tengo acá a la punta, perdón. Si tuviéramos un pueblo donde hay 100 personas, y supongamos 25 son buenas, y 75 son malas, digamos, rebeldes ante la ley de Dios, si quieren ponerle algo más parecido a lo que quisiera decir Kardec, digamos, 25 son buenas, 75 son malas. Supongamos que dentro de esas 75 malas, hay 25 que son decididamente malas, o sea, rebelde ante la ley de Dios y me reconozco así y no me importa nada.
Pero dentro de esos 75 también hay 50, dice Kardec, que siguen este ordenamiento de poder que es injusto por debilidad, porque no se les ofreció nada mejor. Entonces dice Kardec, con buena influencia, que esa buena influencia creemos nosotros, vendría, digamos, creemos nosotros, desde nuestro lugar sería el conocimiento espírita. Lógicamente sabemos que el conocimiento espírita no es propio de los espíritas, Kardec solo es codificador, sino que el espiritismo, digamos, todos los principios espíritas vienen es un conocimiento universal que nos proveen los espíritus a través de Kardec, pero que está presente en otras religiones, quizá de manera fragmentada o por pequeñas partes, pero que los principios de la doctrina espírita van a ser la buena influencia que requieren esos hermanos que todavía, digamos, se respetan este ordenamiento y siguen este ordenamiento, esta lógica de poder que yo expliqué anteriormente, porque no se les ofrece una alternativa mejor. ¿Pero cuándo? Y por eso es que dice, las masas ciegamente se someterán. ¿Por qué? Porque cuando surge uno de estos líderes, los procesos se dan, y vos a lo mejor confías en ese tipo, no por una cuestión racional de que digamos él, porque sería imposible, sino porque quizás con ese discurso y por la trayectoria que tiene y por la moral que inspira, vas a elegirlo. Y es como que ese proceso, digamos, se va a dar, dice Kardec, pues se le inspirará plena confianza, tanto por sus luces, como dice, por la capacidad intelectual, como por su justicia, es decir, su capacidad de ser justo, de identificarse con las leyes de Dios. Que, digamos, acuérdense, las leyes de Dios están en la conciencia, o sea, que a vos tu conciencia te va a decir es ese tipo. Entonces, y esto, digamos, no solo a nivel, digamos, acuérdense que los progresos son en distintas naciones, no sé cuál será en el caso de Argentina, digamos, tiene que ser un pelado, ¿no? Acuérdense, será Rodríguez Larreta, no sé, por decir otro pelado, pero no, no hay propaganda política, no vale. Pero digamos que es como que los tips dicen, lógicamente esto, digamos, es complicado, ¿no? Porque todos parecen buenos, digamos, todos se prometen de todo, y entonces, digamos, debemos reconocer por los actos y por las luces como por su justicia. Y esto es en las acciones que tomen, debemos verlo y reconocer esos líderes. Quizás no digo un presidente, sino los líderes en el sentido... Líderes, para mí, digamos, en el sentido de Kardec, es todo aquel que tiene subordinados. O sea, que del cual depende, que es orientador y guía de otros, que tiene en su poder, digamos. Y que condiciona, lógicamente, que, digamos, cualquier jefe podría ser que viene y te la puede hacer pasar mal. Y entonces, ese tipo al que se le da esa porción de poder, digamos, chiquitita, tiene mayor responsabilidad que aquel que es subordinado. ¿Y cómo tenemos que ejercerlo? Y así, siendo inteligentes y siendo justos, las dos cosas a la vez. Esa va a ser la característica de los líderes del futuro, dice Kardec. Ni muy inteligente sin corazón, ni mucho corazón y poco inteligente, las dos cosas. Entonces, vamos a cómo termina Kardec esto. Él dice, bueno, tenemos que despertar conciencia, como le dije. ¿Cómo hacemos eso de nuestro lugar espírita? Y dice, solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Así dice acá en este libro, que se llama El Evangelio según el Espiritismo. Se lo muestro a cámara, para que no me digan que miento. Ahí está, miren, esta es la versión, acá abajo. ¿Ven? Ahí allá ves, en el Evangelio lo dice, así arranca el Evangelio, o sea que importante la frase debe ser, y dice, la fe necesita una base, y esa base es la comprensión plena de aquello que se debe creer. Vos tenés que ver en qué estás creyendo, tenés que comprender lo que estás creyendo. Para creer no basta con ver, es necesario sobre todo comprender. Esto se desarrolla más en el Evangelio según el Espiritismo, la fe mueve montaña, en dicho capítulo. Entonces, vamos ahora, si alguien tiene alguna duda, por favor hágamelo saber, desbloquee el micrófono y hable. Y o quiera hacer algún aporte, por favor, que arrancamos con la parte evangélica. Esto es, bueno, ¿qué hacemos?
¿Cómo hacemos si de alguna manera detentamos algún poder o tenemos gente a nuestro cargo, o cómo tenemos que manejarnos si somos subordinados? ¿Cómo debemos, digamos, obrar prácticamente día a día, diría yo, en estas situaciones que se puede dar en la que yo tenga en algún punto capacidad de influenciar en el otro, como el poder, digamos, de ejercer sobre el otro alguna influencia que lo oriente hacia las necesidades mías o de otro, porque puede ser que yo sea jefe en una organización y yo estoy cumpliendo un mandato. Bueno, ¿cómo lo tengo que hacer? Entonces, ¿qué es lo que dice, qué es lo que dice el Evangelio, Jesucristo? Los grandes serán humillados y los pequeños enaltecidos. Esto está en dos partes, está en el punto 11 del libro de Espíritu en la introducción, y en Bienaventurados los pobres de espíritu, en el Evangelio. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir con esto? Y dice, y además agrega, cualquiera pues que se humille y se haga pequeño como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. Y ahí vemos, en la película es Pequeño Jefe, pero es una analogía que se llama jefe, pero a la vez tenemos que ser como niños, qué desafío. Y hay que entender qué quiere decir cuando dice niño. Entonces, dice Jesucristo, cualquiera que se humille se haga pequeño, se humille y se haga pequeño, como este niño. Cuando dice se haga pequeño, ¿qué significa? Digamos que uno no tiene que estar pretendiendo que es superior al otro. ¿Por qué? Porque el espiritismo nos dice, claro, fraternidad, somos todos iguales entre la ley de Dios, y cuando vayamos al otro lado, si no lo cree ahora, lo va a tener que creer y se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué significa? Es no creerse superior, hacerse pequeño y que se humille, que no se cree infalible, digamos, que no se cree que tiene siempre la razón y que no se puede equivocar. Como jefe uno tiene que entender que se puede equivocar y que no está mal. Que eso no choca, digamos, con el sentido de que muchas veces al tomarlo como jefe lo toman de referente, ¿no? Y tomarlo como referente significa que vos tenés que tomar decisiones cuando a lo mejor nadie más las tiene que tomar y a lo mejor todos creen que vos siempre sabés lo que tenés que hacer. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver muchas veces con nutrirse de los aportes de los demás, saber que yo no lo sé todo, no puedo ser un experto en todo. Entonces, dice, ese que se humilla, o sea, que no pretende ser superior a nadie, que sepa reconocer sus errores y sepa que no sabe todo. Y dice, como este niño, como un niño, pone el ejemplo del niño. Que el niño como ejemplo de simplicidad, ¿no? Que esto es, dice, lo explica después Kardec, que dice, simplicidad de corazón y humildad de espíritu. Es estas dos cosas de saber que hoy somos jefes y que hoy estamos en determinada posición social, digamos, y que el día de mañana puede ser que nos toque estar entre los pobres y que nuestra encarnación actual, en la condición social que tenemos y en los puestos que arribemos ahora, que tenemos ahora y en el futuro, son para nuestro progreso. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Sometiéndonos ante Dios, es decir, que no somos autoridad para decir ni lo que está bien ni lo que está mal, ni creernos que somos más que nadie, sino que tenemos que asumirlo desde el punto de vista en que nosotros siempre vamos a estar debajo de Dios, debajo de las leyes divinas sería. ¿Y cómo tenemos que comportarnos? Cumpliendo las leyes divinas, que ¿dónde están? En nuestra conciencia. O sea, medite si sus decisiones afectan, cómo afectan a los otros, porque así van a ser después las consecuencias. José Luis, ¿querías decir algo? Como vi que desbloqueaste el micrófono. No. ¿No te escucho? No. Ah, perfecto. Continúo. ¿Qué dice Kardec respecto de la arrogancia, digamos, del orgullo? El orgullo implica, dice Kardec, rechazo a la divinidad, súper severo. O sea, yo me creo, o sea, es decir, yo si creo en Dios, lo niego, y si no creo en Dios realmente, que sería, que de nuestro punto de vista sabemos que es antinatural, porque somos criaturas creados por Dios, pero bueno, si tenemos la convicción de que Dios no existe, es decir, mirarnos al ombligo y decir, yo basto, yo soy capaz de gobernar y no hace falta ningún Dios porque estoy yo. Entonces, esa expresión de orgullo, del otro lado, nos va a condicionar muchos, como sabemos, por muchas comunicaciones espíritas, tanto en los libros de Kardec como
las que vivimos, las que tendremos como experiencia, digamos, si alguna vez participamos en una reunión mediúmnica. Entonces, esto es complicado, y aparte agrego otra cosa más después, que dice que estaban reunidos los apóstoles. Acuérdense que la del niño surge en el contexto de que estaban reunidos los apóstoles y le dicen, ¿quién es el mayor? ¿Cómo hago para ser el mayor? Le dicen a Jesucristo. Y Jesucristo va, llama a un niño, se centra en el medio y dice, cualquiera pues que se humille y se haga pequeño como este niño, será el mayor en el reino de los cielos. No bastó eso, y le preguntan a Kardec, ahora lo voy a leer, a Jesucristo le preguntan, viene una madre de dos hijos y le pregunta cómo tienen que hacer esos niños para sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús, ¿no? Del Cristo. Y le dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo habré de beber? Y los dos niñitos le dijeron, podemos. Jesús les respondió, es cierto que beberéis del cáliz que yo beberé, pero en lo que respecta a que os sentéis a mi derecha y a mi izquierda, no me corresponde a mí concederlo, sino es que para aquellos a quienes mi Padre lo ha preparado. Esto es, para los apóstoles. Eso quiere decir, que los que iban a cumplir esa misión y los que habían encarnado para la misión de, digamos, expandir, de promover el mensaje de Cristo, de evangelizar sería, de enviar, digamos, de diseminar el mensaje de Cristo, eran los apóstoles. Entonces, le dice, dice acá que los apóstoles, dice el Evangelio de San Mateo, que los apóstoles oyeron eso, se llenaron de indignación. Y Jesús les dijo, sabéis que los príncipes de las naciones las dominan y que los grandes las oprimen. No debe ser así entre vosotros. Por el contrario, aquel que quiera ser el mayor, sea vuestro servidor, y aquel que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro esclavo. ¿Cuál es mi interpretación respecto de esto? Es que debemos atacar, dice en otro lado Kardec, las dos plagas de la humanidad, ¿cuáles son? El orgullo y el egoísmo. Por eso, el que quiera ser el mayor, sea vuestro servidor. No sea egoísta, tiene que despojarse de todo orgullo. Porque el egoísmo es primero yo, segundo yo, tercero yo. No, tiene que ser primero el otro, segundo el otro, tercero el otro, y muy poco yo, menos yo y más el otro. Y aquel que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro esclavo. Entonces quiere decir menos orgullo. ¿Cuál era el esclavo? Totalmente lo más bajo que había dentro del estrato social en el momento de Jesucristo. Entonces, si vos querés, para destruir tu orgullo, para desapoderarte de tu orgullo, digamos, o sea, que deje de tener poder en vos tu orgullo, tenés que ser como esclavo, dice. Y entonces ahí le da la pauta a los apóstoles de cómo tendrían que comportarse, sea el lugar que transitaren para evangelizar digamos, a las multitudes, a las masas. Poppy, ¿querías decir algo? Justo vi que... ¿Bien? No, terminar con la charla y después hacemos un comentario. Bueno, ¿cuánto tiempo queda? Bien, estamos, sí, ya no queda, ya terminamos. Por consiguiente, esto para finalizar, si no queréis ser obligados a descender, no busquéis el primer puesto en la tierra, no pretendáis poneros por encima de los otros. Buscad, por el contrario, el lugar más humilde y modesto, porque Dios sabrá daros uno más elevados en el cielo, si lo merecéis. Entonces, digamos, pongamos freno a nuestras ambiciones y, digamos, ¿por qué? Porque no es mala la ambición en sí, es malo el orgullo y el egoísmo que está detrás de la ambición. Esto no quiere decir no sean ambiciosos, quiere decir no busquen el poder para satisfacer sus deseos personales. Dice, si vos sos justo, porque ese es el carácter del líder como dice, intelecto moral, del aristócrata intelecto moral, que no busca el poder
porque sí, por sus necesidades personales. No busca ser el líder para que los otros respeten y sentirse más que los demás, ni busca el poder, digamos, el liderazgo por dinero. No, él es justo. Si es justo, se reconoce uno más ante los demás que hoy domina, pero mañana el otro lado van a ser iguales. Y bueno, ahí termina mi charla. Hasta acá llego. Muchas gracias a todos. Popi, ¿querías hablar? No, hay cositas interesantes que has mencionado, pero tenemos que tomar conciencia de cuál es la revisión política e histórica que se debe hacer de lo que significaba el poder. Tener poder significaba imponerse unos sobre los otros. Por supuesto que las políticas de los países, de las castas aristocráticas de antigüedad, como la otomana, la romana, los hunos, los ingleses por otro lado, siempre han ido avasallando con la espada de por mano, y después lo tuvimos. Los franceses han tomado España a través de Napoleón y ellos se largaron a América y después nos hicieron sonar a todo el continente americano con un genocidio, imponiéndola a través de sangre y fuego, imponiendo su poder. Pero eso te da el poder. Vos bien lo has dicho, la inteligencia y la moralidad. Más está en discusión lo que sería inteligencia. Porque mira, si yo preguntara a los que se encuentran presos, a los pillastrones, ¿cuál es el más respetado de todos ellos? El gordo valora, aquellos que robaron bancos, los que fueron la otra, el robo del siglo y demás. Esos son los más inteligentes. Pero ¿qué moralidad pueden tener? Entonces, hay que enfocar que el verdadero poder es el que nos mostró Jesús. ¿Y qué nos mostró Jesús? Humildad y caridad. ¿Cuáles son mis mayores respetos o que yo voy a aceptar a quien me demuestre mayor humildad y mayor caridad? Ahí me alineo yo como verdadero soldado, digamos, de su ejemplo. Como dice un hermano, no, a ellos hay que sacársele el sombrero para saludarlo. Y el que le da el nivel evolutivo, estrato moral que realmente necesita. Y con eso sí que es verdaderamente poder. Lo inteligente por ahí en este mundo no es bien visto, porque es muy inteligente aquel que estafa, es muy inteligente aquel que joroba a otro, o trata de delinquir, o se impone matando a una persona y después de tratar de esconderla para saber que ha sido muy pícaro en burlar la ley humana o naturales o lo que sea. Entonces, te das cuenta vos que estamos todavía en este nivel, en este mundo, para aprender un poco a empoderarnos, pero manejándonos nosotros mismos, en el sentido de que dominemos nuestro orgullo y nuestro egoísmo, que son la antítesis de las muestras que nos ha dado o de las enseñanzas que nos ha dado Jesús. Por lo tanto, está bien claro cuando decís enfocar en que el verdadero poder está en la moralidad, pero la moralidad se divide en dos aspectos que son humildad y caridad. Nada más. Sí, Hola. Para mí, por ejemplo, ejemplo de poder, de moralidad, es la Madre Teresa de Calcuta. Con esa autoridad que tenía, con esa responsabilidad que tenía, mostrando siempre el amor, el servicio. Eso le ha dado a ella un poder
Tan es así que comentan que ella levantaba un teléfono y decía, quiero hablar con Clinton, quiero hablar con fulano, y no la decían esperar ni le preguntaban por qué llamaba, nada. Ese poder, esa gran moral le daba. Yo creo que ese poder también lo ostenta nuestro hermano Divaldo, porque se ha juntado con gente de otras religiones, ha sido recibido por papas, por otros líderes religiosos, y sin embargo él también muestra un poder que significa su gran moral, su amor, su servicio, su compromiso con el evangelio cristiano. Yo creo que eso da poder también, más que el capital. El poder que reverenciamos ahora somos porque venimos de una cultura donde hay que respetar al que tiene plata, ¿no es cierto? En el pueblo se respetaba al jefe y todos querían que las hijas trabajen en la casa del jefe porque tenía mucha plata. Me parece a mí que esa autoridad siempre vamos a seguir reverenciando, ¿no? Culturalmente. Es como decirle No humilde a los... siempre. Yo no conocí pobres, conozco muchos pobres que de humildad no tienen nada. ¿No es cierto? Me choca a mí ese sinónimo que hacen de pobreza con humildad. Pero siempre en lo que hablaban ahí me vino a la memoria el ejemplo de Divaldo y de la Madre Teresa de Calcuta. Ellos tenían poder moral. Gracias. Gracias, Raúl. De inteligencia. Acuérdense que los líderes de estas épocas no solo van a ser moralmente, digamos, aptos para la posición que ocupen, sino también inteligentes, ambas cosas. A lo mejor inteligente no significa tener una formación y un doctorado. Inteligencia tiene que ver más con saber entender cómo se mueven el sistema, por decirlo así, y saber ubicarse y escalar. Y Madre Teresa de Calcuta, no sé qué formación habrá tenido, pero fue inteligente seguro, porque para llamar al presidente de Estados Unidos y que la tiene en el teléfono no tenía que ser buenudo nomás. Lo mismo Divaldo, ha sabido relacionarse, ha sabido cómo no pelearse con otros hermanos de otras religiones, ha sabido, además de que es un extraordinario comunicador y eso requiere una inteligencia emocional, que también es una inteligencia. O sea que realmente, como vos decís, son gente que ha tenido, no solo han sido buenudos, es gente que ha tenido espíritus avanzados moralmente e intelectualmente, desde mi punto de vista, ¿no, Raúl? Y recordemos, Tito, por lo que decías vos, que todos los procesos históricos, Kardec pone especial énfasis en decir que fueron necesarios. En su momento fueron necesarios la fuerza bruta, como vos decías, para que el pueblo se dé cuenta que eso estaba mal. Se dé cuenta, el pueblo empobrecido de la Edad Media fue necesario para que después surja el progreso intelectual, para que se la rebusquen y así lleguemos al dinero. Y así como hoy es el dinero, todo este avance tecnológico que sería la tecnocracia, que me ha tocado hablar el otro día de tecnocracia, digamos, esta palabra, que el dominio del conocimiento y de la razón absoluta sin fin, y que podemos avanzar científicamente y que no importa lo moral, va a llevar a un punto en el cual la sociedad se dé cuenta de que eso no puede seguir así. El avance espiritual, porque el progreso sigue, a lo mejor en distintos grados, en distintas naciones, pero todos los procesos son armónicos, están hilados, de tal manera que favorece el progreso de la humanidad. Y es así como esto que hoy vemos y que puede ser realmente feo, que haya gente que se muere de hambre, y que puede parecer una locura, y que si lo pensamos todos los días, estamos todo el día pensando que nosotros comemos mientras que hay gente que se muere de hambre, es realmente difícil vivir así. El día de mañana va a llegar un momento en que no vamos a soportar este sistema sistema de consumo que deja fuera mucha gente que no llega a digamos, producir o a adquirir la necesidad de los bienes que necesita para comer, alimentarse, subsistir dignamente. Pepe, ¿querías decir algo? No, lo escucho. No, yo no tengo nada más para decir, así que quiere decir algo. Ya hablé mucho. Juan quiere decir algo. Sí. Bueno, buenas noches para todos. Muy linda la charla, Diego, te felicito. Gracias. Hiciste una reseña histórica de cómo se fue formando el poder, ejerciendo el poder a través de la historia. Y obviamente tenemos que llegar a este liderazgo intelecto moral cuya una de las posibilidades es esta propuesta educativa que plantean los espíritus, que ya tiene 100 y pico de años, pero que parecería que recién estamos balbuceando algunas cosas, ¿no? Yo creo de que el verdadero poder
está en saber enfrentarse uno mismo. El verdadero poder está en poder observarse y enfrentar sus propias sombras, sus propias limitaciones, con elementos que se ven enriquecidos básicamente con una perspectiva espiritual de la vida. Muchos sistemas, sin duda, que han servido para manejar gente, para que la sociedad tenga líderes, sin duda que se han basado en estamentos o en formas de pensar muy materialistas que impactaban a las personas. Pero llegados son los tiempos en que nosotros tenemos elementos para pensar desde otro lugar, poder pensar en liderazgos, poder pensar en poder, ese poder hacer algo, pero en nuestra intimidad, en esa reforma íntima que Tito nos recuerda todos los días y que bienvenida sea, porque yo pienso que ese es un acto de sinceridad, es un acto de toma de conciencia, es elevar estadios de conciencia en tanto y en cuanto nos sabemos seres aún muy inferiores, con muy muchas manchas, con muy muchos débitos. Entonces, bendita sea la doctrina espírita que nos proporciona esta mirada del poder dirigido hacia nosotros mismos. Y para todos aquellos que quieran ejercer otro tipo de poderes, sin duda que tendrán que tener elementos para no caer en las redes de su propio egoísmo y su propio orgullo. Cuántas cosas se desnaturalizan, cuántas intenciones, cuántos ideales, cuántos impulsos, cuántas energías caducan, fenecen, culpa de nuestros egoísmos, de nuestros orgullos, de nuestros personalismos. Cuántas familias, cuántos grupos de trabajo, cuántos centros espíritas cesan en sus funciones, en sus objetivos, ven diezmadas sus fuerzas, cuando no hay una mirada espiritual, cuando no hay un sesgo de autoridad moral para poder manejarse. Entonces yo en esta tarde hago votos para que reformulemos a dónde está nuestro poder, qué poder queremos ostentar, pero dicho con humildad, dicho con respeto por todos los procesos. Lo último que puede hacer un espírita es arrojarse de algo, es discriminar, es señalar, mucho menos proscribir a nadie. Todos somos hermanos y bendita sea la hora que así lo pensemos, porque no estamos en condiciones de señalar a nadie. Tenemos que alistarnos, enrolarnos siempre en las huestes de Jesús, en las huestes del guía, que es el que siempre nos convoca y está permanentemente enrolándonos en procesos de vida sanos, fructíferos para nuestros espíritus. Gracias, Sacito. Pepe, damos un cierre. ¿Querés hacer la oración? Sé que nadie más tiene algo para decir. Bueno, cómo no. Entonces, agradeciendo a todos por su presencia, vamos a elevar el pensamiento a Dios, nuestro Padre, agradecerle por este momento, por esta posibilidad de intercambiar ideas en favor de nuestro esclarecimiento, de ampliar nuestra conciencia espiritual y recordarnos de nuestros ángeles guardianes para solicitar su cercanía, para pedirle a nuestro Padre amoroso por cada uno de nuestros hogares, de nuestras familias, sentir que podemos llegar con nuestra oración a aquellos que más necesitan, a aquellos que están atravesando momentos de prueba, de expiación, alentarlos a trabajar por su reivindicación espiritual. Que este momento de oración nos conecte con nuestra esencia, con nuestros principios y valores más preciados, reconociendo que estamos de paso en este mundo terrenal y que nos debemos a ese poder divino de las leyes de Dios, que permanentemente nos recuerdan el deber de alinearnos con ellas, de respetar a nuestro prójimo, de valorar este momento de aprendizaje y de sentir que tenemos poder para sobreponernos a nuestras propias necesidades, a nuestras propias limitaciones. Gracias, Señor, que alabado sea tu nombre por hoy y por siempre. Que así sea.
Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Desde ya los invitamos para el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal. El tema va a ser honra a tu padre y a tu madre, así que es un tema del que todos tenemos mucho para aprender y les deseo un buen fin de semana. Sigamos rogando para que nuestra sociedad pueda superar este estado de miedo, de depresión. Es lógico, ¿no?, frente a la situación que vivimos. Así que muchos cariños, un abrazo virtual y hasta pronto.